¿por qué me has abandonado? Yo quiero que me acompañe un momento a la palabra, al libro de Mateo, capítulo 27. En el versículo 46 dice la palabra del Señor: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la mayoría de nosotros creo que hemos escuchado que el Señor menciona esta frase estando en la cruz. Y para algunos es una frase polémica, ¿sí? Para algunos es una frase polémica. Otros se sienten identificados con Jesús al decir, el Señor Jesús también en algún momento de su vida se sintió abandonado por el Padre. Pero quiero venir a decirle que eso no es lo que está sucediendo aquí, ¿sí? El Señor jamás se sintió abandonado por el Padre. Nunca. Cuando Él le dijo a sus discípulos: el Padre y yo somos uno, Él lo decía en serio. Entonces, ¿qué está tratando de decir el Señor cuando menciona esta frase? ¿Por qué me has abandonado? La hermana Mayra mencionó un salmo que es muy hermoso y es el Salmo 22. Y el Salmo 22 es un salmo precioso porque es Jesús el que está hablando en ese salmo. Jesús está hablando a través de David, el Espíritu del Señor está hablando a través de David. Y el Señor menciona este cántico antes de morir. ¿Por qué el Señor menciona este cántico? Lo hace en cumplimiento de esta palabra, de las palabras de David en el Salmo 22. Es la última oración que el Señor hace. Y esta oración la hace no reclamándole a Dios de su estado, el estado en el que está, como nos pasa a algunos de nosotros, que nos empieza a ir mal y miramos al cielo y le decimos a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué me está pasando esto si tú me dijiste que iba a suceder otra cosa? No. Lo que está diciendo Jesús es: Señor, ¿hasta cuándo tú vas a socorrerme? ¿Cuándo vas a venir en mi ayuda? ¿Cuándo se va a terminar el juicio? Aleluya. Y lo que nosotros miramos es que el juicio termina, porque el contexto de este versículo particularmente está en el verso anterior. Quiero que leamos el verso 45 un momento. Dice la palabra: y desde la hora sexta es el mediodía. Desde el mediodía, desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo completa oscuridad. Yo no sé si usted se imagina eso, que un día usted esté en su casa y a mediodía todo se ponga oscuro, como la medianoche de repente. Pero el contexto de por qué termina la oscuridad a las 3 de la tarde nos los da el versículo siguiente. Es la oración de Jesús. El clamor de Jesús es el que hace que la oscuridad se detenga, que el juicio termine. En el versículo 46 el Señor exclama: Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero quiero que leamos el texto o el verso completo. Váyase conmigo al capítulo 22 de los Salmos. Salmos 22. En el Salmo 22 entendemos ¿por qué Jesús dice esta frase? ¿Por qué Jesús expresa esto? Dice el Salmo 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que Jesús está mencionando. Y mire cómo termina el verso. Esta es solo la mitad del verso. Dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces Jesús no está haciéndole una reclamación a Dios diciéndole: ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejaste solo? Sino que le está diciendo: Señor, ¿en qué momento vas a venir en mi ayuda? Y la respuesta de Dios es inmediata. La respuesta del Padre es inmediata. Nos enteramos y nos damos cuenta del amor del Padre por el Hijo, del amor del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo por el Hijo, porque la respuesta es inmediata. Jesús hace esta oración y en ese momento, ¿qué dice? Se acaban
o terminan las tinieblas. Las tinieblas se detienen a las 3 de la tarde a causa del clamor de Jesús. ¿Sí? Jesús, aún estando en la cruz, Él ora y su oración es respondida de manera inmediata. Mire lo que es el poder del Hijo de Dios. Entonces, esta frase debe ser para nosotros un recordatorio, porque la ira del Señor debía ser apaciguada. Yo les enseñaba a los hermanos al principio de año, empezando el año, acerca de cómo nosotros hemos sido salvados, y muchos de nosotros no sabemos de qué fuimos salvados. Nosotros hemos sido salvados de la ira de Dios. Dígale al que está a su lado: tú fuiste salvado de la ira de Dios. Usted no ha sido salvado del diablo, del enemigo, no, era Dios el que estaba enojado con nosotros. Y el Señor vino para llevarse todo ese juicio y llevarlo en su mismo cuerpo, sufrirlo en su mismo cuerpo por nosotros. El día Viernes Santo es conocido como Viernes Santo aquí en los países de Latinoamérica, pero en el resto del mundo a este día no se le conoce como Viernes Santo, se le conoce como Good Friday. Good Friday significa buen viernes, el viernes bueno. ¿Por qué el día viernes es bueno? Hay algunos que dicen es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿cierto? Hay algunos que hoy están pensando en eso. Pero el viernes, que nosotros sabemos que es bueno por esta razón. Porque el juicio que era para nosotros, la condenación que era para nosotros, fue consumada por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Fue consumada. Aleluya. Y quiero que lea conmigo allí, porque estamos sobre el tiempo para cerrar el verso 24 de ese Salmo 22. Mire lo que dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. ¿De quién estamos hablando aquí? Del Señor Jesús. ¿Quién no menospreció su aflicción? Dios. Cuando Jesús dice: Señor, ¿por qué me has desamparado?, el Señor corre en su ayuda. Por eso nosotros no debemos tener duda de quién es nuestro Padre, de quién es nuestro Señor. No debemos tener temor de invocar su nombre, de pedir su ayuda, porque Él es nuestro Padre. ¿Cuántos tienen un Padre bueno en esta noche? Aleluya. Dice la palabra: ni de Él escondió su rostro, sino que clamó a Él y le oyó. El Señor escuchó la oración de Jesús. Dios escuchó, el Padre escuchó la oración de Jesús. Mire lo que dice, aleluya. Mire lo que dice el verso 16 al 19. Dice: porque me han rodado perros, me han cercado cuadrilla de malignos, horadado mis manos y mis pies. Horadar es clavar mis manos. ¿Por qué sabemos que es Jesús el que está hablando a través de David? La crucifixión no era algo, esa costumbre de crucificar a la gente se manifiesta 500 años después de que David escribe este salmo. O sea que el que estaba hablando aquí no era David, era el mismo Señor Jesús hablando a través de los labios de David. Dice el verso 17: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y observan. A Jesús le estaban mirando todos allí, era un espectáculo lo que estaba sucediendo en ese momento. Y dice el verso 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Nuestra pastora leía parte de ese verso que está en el capítulo 19 de Juan. La palabra debía cumplirse, y se cumple porque el Señor tenía un plan desde un principio para salvarnos a todos los que estamos aquí. Aleluya. Su intención es que nadie se pierda, que todos puedan recibir la salvación. Esa es la intención de nuestro Padre. Gloria al Señor. Así que cuando usted, para cerrar, cuando usted a alguien le diga: bueno, el Señor también estuvo, ¿yo por qué no le puedo reclamar a Dios? Si el Señor también, estando en la cruz, le reclamó al Señor, usted puede decirle: hey, mi hermano, eso no es verdad. ¿Sí? La escritura debía cumplirse. El Señor estaba haciendo su última oración
Y el Señor, el Padre, le responde de manera inmediata. Por eso, cuando vayamos a la presencia del Señor, que no sea para quejarnos, aleluya. Sé que esto no nos gusta a algunos, porque a algunos nos gusta quejarnos delante del Señor. O no quejarnos, reclamarle, ¿sí? Porque usted se puede quejar delante del Señor, pero reclamarle a Él por lo que le está sucediendo es otra cosa. El Señor ha vencido, lo decía mientras adorábamos. Y porque Él venció, nosotros también tenemos la victoria. Esa certeza la tenemos todos. Así que el Señor no nos desampara. Así como el Padre no desamparó a su Hijo, el Señor tampoco te va a desamparar a ti. Quiero que lo mires al que está a tu lado, que sepa. Tú tienes que saber que el Señor no te va a desamparar. Aleluya. Así que eso es lo que significan estas palabras del Señor Jesús, sus últimas palabras en la cruz. ¿Por qué me has desamparado? Que el Señor les bendiga y les guarde a todos, mis hermanos.